Parménides, una de las cosas que proponía era que las verdades tienen que ver con cosas que no cambian, como para decirlo en forma sencilla, mientras que Heráclito sostenía que todo cambia. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Pablo Cisterna, el autor de Un puente de 2500 años. Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Martín, muchas gracias por la invitación. Pablo, sos físico, estudiaste física y en algún momento comenzaste a leer filosofía. ¿Cómo fue eso? Yo estaba en La Plata estudiando física ya por tercer año, en el año 84. Poco y nada había leído filosofía y bueno, y de repente empezaron a salir en esa época, recién surgida la última democracia, digamos, varias colecciones de libros en los kioscos. Y bueno, me empecé a enganchar comprando un par de colecciones que salían todas las semanas. El tema es que, bueno, la carrera de física es particularmente demandante y lo que pasaba es que se me iban acumulando los libros. Y se acumulaban y tenía cada vez más sin leer, ¿no? Y pasaron varios años sin que prácticamente leyera ninguno. Yo diría 15 o 20 años. Y luego empecé a leerlos de a poquito, no todos, pero empecé a leerlos, compré más en mis ratos libres, cuando la física me daba algún rato libre. Bueno, empecé a leer un poco así como autodidacta esos libros de filosofía. Es decir, que fuiste encontrando de a poco este punto de convergencia que plasmás en el libro entre lo que pensaban, lo que debatían los primeros filósofos griegos y los principios de la física actual. Sí, pero tengo que reconocer, bueno, uno siempre está en deuda con muchos profesores y también autores y bueno, hay gente que uno nunca conoció personalmente. En particular una serie de físicos, autores de libros de divulgación o de semidivulgación que leí durante la década del 90 sobre todo, que realmente me introdujeron al mundo de la filosofía relacionada con la física y con la filosofía de la física, como, bueno, Roger Penrose, John Barrow, Paul Davies, y que ahí un poco confirmaron por qué este misterioso impulso a comprar libros de algo que no, una disciplina que yo no seguía, ¿no? Ahora vamos a incursionar en algunos de los puntos del libro que vos desarrollás, pero repasando la introducción y cuando haces los agradecimientos, ahí encontramos que hay una valoración de colegas, de alumnos que has tenido, y también mencionás a tu esposa Gabriela, que según lo que vos has escrito, tiene la virtud de encontrar en cosas aparentemente complejas lo simple. Ella dice que lo que aparentemente es complejo, en realidad es simple. ¿Cuáles son esas cosas a las que se refiere Gabriela? Bueno, en parte habría que preguntarle a ella, pero evidentemente una influencia ha ejercido y ejerce en cuanto a veces uno... Es algo paradójico, ¿no? El físico trata de encontrar modelos de la naturaleza que la simplifiquen, porque si no sería imposible analizarla. Pero a veces, muchas veces, los que practicamos la física, en la vida cotidiana, a veces tendemos a complejizar las cosas. Por eso digo que es algo paradójico, ¿no? A veces uno quiere complejizar un problema doméstico, pensando que por ahí es tan complejo como una ecuación diferencial de tercer orden, y no es así. A veces hay que dejarse llevar por la propia naturaleza, por los propios deseos, con un equilibrio con la razón, por supuesto, ¿no? Así que yo creo que es bueno, la típica complementariedad, aunque es una palabra que se usa mucho en mecánica cuántica, pero en este caso, la típica complementariedad en toda pareja, ¿no? Y sobre esto que has escrito, sobre esto que has pensado mucho,
imagino yo que te has encontrado con físicos y te has encontrado con gente del campo de la filosofía. ¿Todos están de acuerdo en lo que vos exponés en tus conclusiones? Nunca encontré a nadie que estuviera en desacuerdo. Entonces, en todo caso, si lo hay, ha permanecido callado. Bueno, yo, digamos, a veces la vida tiene esos caminos imprevistos, porque, digamos, la filosofía era una afición, si querés. Yo venía dando, bueno, yo hace muchos años soy profesor en el departamento de física, ¿no? de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero en el 2015 ocurrió, bueno, una vacante, digamos, en realidad quedó, digamos, una materia de filosofía en humanidades, historia de la ciencia, sin nadie que la dictara. Entonces, como yo venía dictando la materia de epistemología e historia de la física, me pidieron si ese año podía un poco como salvarles un poco la situación. Yo acepté con gusto y luego, finalmente, bueno, se abrió un concurso y terminé quedando también como profesor estable, digamos, del departamento de filosofía, ¿no? O sea, algo no buscado, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a hacer una experiencia que la vengo realizando todos los años, que es, en varias de mis clases teóricas, lo que hago es juntar a los alumnos de física con los alumnos de filosofía, porque al fin y al cabo la historia de la ciencia y la historia de la física tienen buena parte de su historia, valga la redundancia, en común, ¿no? Y realmente eso me doy cuenta que ha sido muy enriquecedor para todos, para mí y para todos los alumnos. O sea, realmente las preguntas típicas de un alumno de filosofía no es exactamente igual que la de un alumno de física, y yo me doy cuenta cómo ellos se enriquecen y se asombran de las preguntas que hacen el otro, digamos, ¿no? Todo eso me llevó o me motivó a escribir el libro, que es basado en parte de mis apuntes, pero bueno, transformado en libro. Pero yo creo que esto de hablar a propósito de forma anacrónica, y explico qué significa anacrónico, es yo vivo en el siglo XXI, no vivo en el siglo V antes de Cristo, y sin embargo se me ocurre hablar de Platón, y digamos, opinar entre comillas, o buscar relaciones entre lo que opinaba Platón y lo que ocurre en el siglo XXI, evidentemente le ha caído simpático a más de una persona, ¿no? Porque de alguna manera es un poco también buscar la arqueología de nuestro saber, en dónde empezó, ¿no? Y qué cosas hacen eco actualmente de viejas ideas, y qué cosas de las ideas actuales que creemos que son actuales empezaron a sonar hace 2500 años. Así que no, críticas así negativas nunca he recibido. Y en base, bueno, a lo que aparece en el libro, hemos encontrado algunas cuestiones, algunas preguntas. Me has ayudado también a formular algunas preguntas que vamos a ir recorriendo ahora para que vos también puedas explayarte sobre algunas de estas cuestiones que aparecen en este puente de 2500 años. Por ejemplo, en la visión científica moderna, ¿hay algo, por ejemplo, de la ausencia de cambio de Parménides o del cambio dominante de Heráclito? Bueno, un poco aclaro para el público, ¿no? Que Parménides, una de las cosas que proponía era que las verdades tienen que ver con cosas que no cambian, como para decirlo en forma sencilla, mientras que Heráclito sostenía que todo cambia. Y si todo cambia, entonces hay un problema, porque si todo cambia, uno se pregunta, ¿la verdad también cambia? Y entonces no podemos aferrarnos a ninguna verdad estable. Por supuesto que lo que ha intentado la filosofía y la ciencia es ver si se pueden compatibilizar ambas corrientes, ¿no? Porque al fin y al cabo uno ve todos los días cambios, con lo cual o el cambio es una ilusión, como un poco deja entrever Parménides, o no. Pero si no lo es, ¿qué cosa podemos conocer? Uno conoce que 2 más 2 es 4, ¿no? Pero eso es una verdad que uno sabe que es inmutable. 2 más 2 es 4, bueno, una verdad matemática que tiene que ver con una tautología propia de la definición del número 2, del número 2, del número 4 y de la operación de suma. Eso es una verdad eterna, digamos. Ahora, rápidamente saltando estos 2500 años, las modernas teorías, en particular de la física fundamental, que pretenden describir lo que pasa, por qué pasa, lo que cambia, por qué cambia, en realidad se fundamentan en un conjunto de leyes que creemos son inmutables.
las leyes fundamentales de la física, que luego también tienen derivaciones, algunas no, digamos, no demostrables, pero digamos en ciencias digamos, más macroscópicas como la química o la biología, además, también tienen sus leyes, muchas de las cuales creemos que son inmutables. Ahora, las leyes más fundamentales de las cuales disponemos, que son las leyes fundamentales de la física, las leyes que gobiernan las partículas elementales, como por ejemplo la gravedad, el electromagnetismo, o más precisamente la moderna teoría parcialmente unificada de la interacción electrodébil. Bueno, son leyes que creemos que son constantes. De hecho, se basan en una serie de ecuaciones en las cuales hay un montón de las llamadas constantes fundamentales de la física. Constantes y fundamentales, las dos cosas, ¿no? Uno se preguntaría, ¿hay cosas fundamentales que no sean constantes? Bueno, podrían ser, no sé, los cambios en digamos, las órbitas de los planetas que sabemos que son elipses. Son cosas que describen cambios, pero esa geometría de la elipse es una constante, por ejemplo. Entonces, lo parmenidio, lo que yo digo es que no soy el único que lo dice, lo parmenidio sería esas leyes fundamentales y esas constantes que creemos que no cambian. Lo heraclitiano sería las soluciones a esas ecuaciones que describen hechos, procesos que cambian, ¿no? Y en eso convivimos, ¿no? Ahora vamos a volver sobre el libro, pero mientras te escucho, pienso también en otra de tus facetas. Sos músico, tocas el piano. Ahí también en la música hay leyes fundamentales y después está la creatividad, ¿no? Lo que uno puede encontrar en esas leyes para expresarse. ¿Has pensado sobre esto, sobre la relación entre todo lo que has estudiado y la música? Digamos, he leído, hay mucho escrito sobre eso. De hecho, bueno, en la música, en el arte, la definición más trillada es el arte de combinar los sonidos, que tienen que ver con esas escalas que ya las primeras las descubrieron los pitagóricos. Luego, bueno, también otros personajes como Ptolomeo, Boecio, un montón de gente. El padre de Galileo era un gran músico y un gran musicólogo. Quizá el más grande musicólogo del siglo XVI, que esa poca gente lo sabe, como Galileo Galilei es el famoso, pero el padre, Vincenzo Galilei, debería ser igualmente famoso, al menos en el mundo de la música, ¿no? O de la teoría musical. Todo este mundo de las armonías, de los armónicos, de demás, que rige la música, también rige en gran medida la física y en general la ciencia. O sea, la descomposición en armónicos de fenómenos físicos es algo que permea a toda la naturaleza. Entonces sí, sin duda que lo hay. Sí, eso sin entrar en teorías modernas que pretenden unificar la gravedad con la mecánica cuántica, las famosas teorías de supercuerdas, que justamente deriva su nombre en que una posibilidad es que la entidad fundamental sea una cuerda, y que eso nos lleva mucho a la cuestión musical. Pero digamos, más allá de eso, pensar muchas cosas que nos rodean como estados vibracionales, ¿no? De algo fundamental que no es exactamente lo que vemos, eso trasciende, digamos, a la teoría de supercuerdas, ¿no? O sea, esta idea de que las vibraciones, o que diferentes vibraciones dan lugar a diferentes cosas. ¿Qué te gusta tocar en el piano? Por un lado me gusta componer, tengo muchas obras compuestas y me gusta tocar lo que compongo, pero también me gusta tocar, por el otro lado, música clásica. Chopin, Beethoven serían mis favoritos. Y luego, bueno, por ahí podría mencionar a Schubert, Mozart, por ahí Debussy. Pero también siempre de chiquito me gustó sacar melodías de oído. Entonces, desde adolescente, que me gusta sacar de oído temas de rock nacional o rock internacional, sobre todo del mundo del rock, o ciertas cosas del pop, digamos, ¿no? Así que un poco de todo eso. Charly García, escuchás a Charly y te pones en el piano y tratás de sacarla. Claro, bueno, digamos, en el fines del 2021, estábamos saliendo de a poco de la cuarentena, tuve el gusto de tocar ahí en nuestro Teatro Colón, y como vis, toqué Arma y de Sangre de Charly García, como homenaje, ¿no? Todo el concierto había sido obras mías, y como he visto que una especie de mini homenaje a Charly, así que sí. Qué bueno. Vuelvo al libro. Los 4 elementos y las 2 fuerzas de Empédocles, ¿anticipan las modernas teorías de la física de partículas? Bueno, yo diría que sí, más allá de las
distancias y las diferencias. Esta teoría de Empédocles, un filósofo griego, o filósofo natural griego, en esa época no existía la palabra física, no existía la física como disciplina, Claro. ni la química, lo que existía era la filosofía natural, o sea, filosofía aplicada a la naturaleza. Y Empédocles fue uno de los primeros grandes filósofos naturales griegos. Y un poco en esos intentos en conciliar la postura del no cambio de Parménides con la postura del cambio de Heráclito, él postuló que todo se componía básicamente de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, que interactuaban entre sí por 2 fuerzas. La fuerza del amor, o de la amistad, depende de cómo uno quiera traducir del griego antiguo, y la fuerza de la discordia. Uno podría traducirlo en términos modernos, atracción y repulsión. Por ahí lo diferente, o el matiz, es que Empédocles sostenía que lo afín atrae a lo afín. El matiz con qué? Con la teoría electromagnética, en particular electrostática, que nos dice que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. En la teoría de Empédocles, cargas opuestas se repelen y cargas similares se atraen, ¿no? Por traducirlo en un lenguaje moderno. Pero sin duda, tratar de ordenar la naturaleza en función a distintos tipos de constituyentes fundamentales, que no sean muchos, y un número finito de fuerzas que los gobiernen en su relación mutua, es sin duda que la teoría de Empédocles anticipa la moderna teoría de la física, ¿no? Sí. Estamos recorriendo también lo que son tus pasiones, lo que ha sido tu vida. Imagino que eras muy joven cuando te fuiste a La Plata a estudiar física, ya tocabas el piano o estudiabas música. Tu apellido obviamente nos remite a una historia de Mar del Plata, a varias historias de Mar del Plata. Sobre la primera que me gustaría preguntarte es, ¿cómo incidió eso, tu facilidad de acceder a los alfajores cuando eras chico? ¿Lo usabas como influencia? No, era, digamos, por un lado, cuando venían a jugar amiguitos y amiguitas a mi casa, sin duda que era un factor de alegría adicional el hecho de que casi siempre había alfajores, ¿no? Eso sí. Habana. Sí, no quería dar, digamos, pero sí, exactamente. Lo irónico es que yo de chico era alérgico al chocolate y a la humedad y al polvo. Y durante 10 años hice un tratamiento con un alergista, desde los 7 años hasta los 17, pero nunca dejé de comer alfajores. O sea, no me importaba lo que... igual el doctor sabía que igual comía. O sea así que me acuerdo que en una época llegaba a comer 2 por día, qué sé yo, de chocolate, aparte de mis favoritos eran los de chocolate. Yo diría eso, ¿no? Creo que dio un poco más de otro motivo de alegría a mis encuentros con mis amigos en mi casa y en mis cumpleaños. Lo resumiría así, digamos, ¿no? Y esta otra historia que tiene que ver también con Mar del Plata, porque alguna vez, inclusive hace mucho tiempo, te hemos entrevistado ahí en el museo. ¿Compartías esa pasión con tu padre y con los caracoles? No. No entendía por qué le gustaban tanto. De hecho, bueno, yo de toda la vida me gustó jugar al ping-pong y teníamos una mesa de ping-pong en mi casa. Mi papá hacía un viaje anual para juntar caracoles. Él se iba 30, 40 días por año, generalmente daba una vuelta al mundo, recorría 25 localidades. Traía algunos con él, pero la mayoría los iba despachando a medida que iba canjeando con sus colegas coleccionistas, los iba despachando por barco. Durante los 2 meses siguientes, posteriores al regreso de mi papá de viaje, él iba recibiendo encomiendas por barco internacionales e iba desparramando todos los caracoles en la mesa de ping-pong. Con lo cual durante 2 meses ya no podía jugar al ping-pong porque estaba lleno de caracoles que él iba clasificando, porque los quería clasificar uno por uno, ¿no? Así que de chico para mí era algo, no es que me molestaban, más allá de esta anécdota graciosa, pero no me interesaban. De hecho, por más que yo, bueno, en general siempre tuve buena memoria para las cosas que me interesaban, pero para los caracoles, incluso después, cuando junto con mi madre construimos el Museo del Mar, y mi padre ya había fallecido, y fue como en parte un homenaje a mi padre, yo por más que lo intentaba no podía, o sea, sí puedo, digamos, decir de memoria una serie de especies importantes de caracoles, algunas decenas de especies, pero nunca tener en la cabeza
digamos, en esos 30.000 caracoles que eran colección, hay unas 3.300 especies diferentes. Mi padre las tenía en la cabeza, las 3.300. Y él sabía, aparte de cada especie, cuántos caracoles tenía, etc. Yo eso jamás lo podría hacer, ¿no? Así que lo que sí heredé, considero, ¿no?, de mi padre es por un lado, el afán de coleccionar. En mi caso, desde chico coleccionaba cómics, historietas, y las conservo. Tengo más de 3.000 historietas de distintos superhéroes y no superhéroes. Y después, bueno, la curiosidad, eso sí, de la curiosidad, porque mi padre era muy curioso, fue autodidacta, él dejó el colegio primario en 5º grado porque tuvo que salir a trabajar, era muy pobre, pero sí esa curiosidad, nada, por un montón de cosas y por la lectura y por conocer un poco el mundo, y eso sí. Pablo, hemos recorrido muchos temas en esta charla, en esta entrevista. Me quedé pensando, voy repasando algunas de las cuestiones que has dicho. Cuando juntás en esta experiencia tan interesante, ¿no?, a estudiantes de física, estudiantes de filosofía, ¿hay inicialmente así como un recelo y nosotros somos los filósofos, nosotros somos los físicos? ¿Cuesta cruzar esa barrera inicial o no existe? Vos sabés que yo nunca lo noté. No, nunca lo noté. Esa es la respuesta. Nunca, o sea, yo en la primera clase, en donde están todos juntos, porque bueno, a veces las primeras clases no coinciden, pero en la primera clase que están todos juntos, lo que les pido a todos es que encuentren un poco en la carrera de la que vienen y su principal interés dentro de sus respectivas carreras, y eso ayuda fuertemente a romper el hielo, ¿no? O sea, y yo creo que a partir de ahí, después, al contrario, siempre he notado mucho compañerismo y disfrute entre ellos. Sí, sí. Y en este puente de 2.500 años, ¿hay algún punto de ese puente que vos consideres que es crucial, que digas, esta es la base? Yo diría que, bueno, claramente hubo un salto cualitativo casi milagroso en el siglo V y IV antes de Cristo, ¿no? Básicamente con Pitágoras, Platón, Aristóteles y Sócrates ahí en el medio, que realmente fue una revolución, ¿no? Y luego lo que hubo fueron comentarios sobre todas esas genialidades que dijeron estas personas. Y de ahí, digamos, el gran salto es sin duda, lo que conocemos como el gran renacimiento, que fue el nacimiento de la ciencia moderna, ¿no?, con Galileo y Newton. En el medio pasaron cosas. Yo siempre, digamos, en mis cursos siempre hago énfasis en que hay un siglo bastante olvidado, que es el siglo XIV, donde hubo una serie de personas como Nicolás de Oresme, Guillermo de Ockham y otros, que si no hubiera sido quizá por la peste negra y algunas otras cuestiones, por ahí los Galileos hubieran surgido 200 años antes. Bueno, y luego también el legado del mundo musulmán, digamos, en cuanto a que el legado griego no se perdiera. Eso también es importante. Ahora, como dos grandes hitos, es ese milagro, entre comillas, de los siglos IV y V antes de Cristo, y luego, bueno, lo que ocurrió a partir del siglo XV y XVI, que tiene que ver con este descubrimiento de que la matemática se puede aplicar a la naturaleza y permite descubrir un montón de cosas. Que yo siempre digo, como músico que también soy, que el primer ejemplo de disciplina a la cual se le aplicó la matemática, disciplina que trata de la naturaleza, es la música. Porque la música trata con los sonidos, que son parte de la naturaleza. Y los primeros que intentaron aplicar la matemática a la naturaleza fueron Pitágoras y sus seguidores. Así que eso de matemática y naturaleza nace con los griegos y luego se consolida, sumado al método experimental, con Galileo y Newton y todos los que vinieron después. Pablo, ha sido un gusto, muchas gracias. Al contrario, gracias, Juan Martín. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Los Otros Libros. Hasta la próxima y muy buenas lecturas.